Adelante, senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias, presidenta. Como bien refiere la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, se da cuenta por este instituto del cómputo y se da parte a las instancias correspondientes, bien a la Cámara, a las cámaras de Congreso de la Unión y bien al Tribunal. Eso da inicio al proceso que hemos anunciado de defensa de nuestros derechos, de nuestros votos, para el proceso de judicialización correspondiente. Y por supuesto que le digo a la gente que acá nos acompaña que eso haremos y lo seguiremos. Y con independencia de que los números son los números, están establecidos y bajo eso hecho de realidad es lo que tendremos que combatir y en su caso hacer valer. Serán las instancias jurisdiccionales las que determinen la calificación final. Pero no quiero dejar de advertir, como lo hice en la mañana, integrantes de este Consejo, el hecho tan grave que ocurrió en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se trastocó con una burda maniobra y se atenta gravemente contra lo expresado en la urna y la voluntad popular. Hay un convenio de candidatura común en la Ciudad de México y con eso se asignaban las diputaciones correspondientes para la división y la asignación de las plurinominales. De hecho, se presentó un primer acuerdo que tenía ya la asignación correspondiente y de último momento 7 diputaciones que eran de Morena notifican un cambio de bancada, cuando esto todavía no sucede. No ha llegado el momento de la integración de las bancadas. Lo que hace la autoridad electoral es la asignación de plurinominales. Este hecho en realidad no solo es un fraude a la ley, porque está trastocando de manera muy severa la voluntad expresada en la urna. Y eso lo que significa es que se le reasignan 7 diputaciones plurinominales a todos los partidos, no solo los de oposición, también al Partido Verde y al PT y a MC, al PAN, al PRD, al PRI, y se le asignan a Morena. Este hecho nos parece de una extraordinaria gravedad. No solo es un fraude a la ley, sino que constituye, como he dicho, un fraude a la voluntad popular. Y es contrario a los mensajes que aquí estamos recibiendo. No solo el respeto a la minoría, no solo el respeto a la voluntad popular que se nos pide en la elección de la presidencia y se nos pide en la integración del Congreso. Es un momento muy crítico porque si esto sucede en la Ciudad de México nos genera, sí, la enorme preocupación porque entonces se cambia el criterio. Se cambia el criterio cuando ya estaba establecido un convenio de candidatura común. En ese convenio se establecieron los criterios para las correspondientes asignaciones y designados de los partidos políticos. Sorprende que una mayoría de integrantes del Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México hayan acompañado pues, de manera tan impronta, poco profesional y yo podría decir con una extraordinaria sospecha, este cambio de criterio. Por supuesto, este hecho se va a impugnar, pero lo que preocupa es el signo. Lo que preocupa es un signo de un extraordinario talante autoritario, porque no corresponde con lo expresado, no corresponde con la ley. Por supuesto que entendemos que hay una mayoría expresada en la urna, así lo entendemos, pero no debe ser una mayoría ilegítima, no debe ser una mayoría que genere a través, en verdad, de esta maniobra pues, chicanera, un cambio a la voluntad popular. Por supuesto que esta discusión no se hubiera presentado si hay un respeto a lo que se establece tanto en las normas de la Ciudad de México como en la norma constitucional. No se puede apelar a la coalición cuando conviene y al partido cuando conviene. Pero lo más delicado es que la autoridad electoral haya decidido que integra bancadas y eso no es lo que hace la autoridad electoral. La autoridad asigna pluris, asigna con base en los resultados obtenidos una representación proporcional. Ese hecho nos parece de extraordinaria gravedad. Ayer en la noche empezó este proceso irregular, se retiró el acuerdo ya establecido y se cambia con base en lo que ahora 7 personas dicen que cambiarán como bancada. Ni siquiera se tuvo condición de revisar la afiliación efectiva. En realidad se atropellan todos los procesos de certeza, pero lo más delicado es la voluntad popular. Hemos escuchado con atención, con diligencia, con interés, los llamados a la inclusión, al respeto, a la tolerancia, al diálogo, al respeto a las minorías. Este hecho, lo sucedió en la Ciudad de México, es extraordinariamente contrario. Extraordinariamente contrario, extraordinariamente grave, prende una alarma, prende un hecho muy grave de lo que pudiera entonces significar el contrasentido de intentar avasallar y quedarse con lo más posible y no respetar la voluntad popular. Queremos advertir a quien aquí nos ve que en la Ciudad de México están pasando cosas muy graves en materia, o pasaron ya cosas muy graves. Por supuesto que vamos a ir al tribunal y estamos ciertos que esto terminará en las instancias superiores. No es eso tanto cuanto lo que nos preocupa, sino el signo.
el signo de querer agandallar al extremo. Y eso no es acompañable. Si bien hubo una mayoría expresada en las urnas para Morena y sus aliados, y eso se entiende y se ha expresado así, hemos también dicho no haber sido un actor que reconoce la derrota nuestra y la victoria de nuestros adversarios, no implica ceder nuestros derechos, pero sorprende sobremanera el talante autoritario que esto significa. Me parece un precedente gravísimo, justo por las discusiones que estamos viendo a largo y ancho del país. Hemos recibido notificaciones que un fenómeno similar sucedió en el Estado de México y no puede ser. Lo que veremos y lo que pedimos es que se actúe con base al mínimo principio de respeto a lo que ahí se ha establecido. ¿Cuál establecimiento? La voluntad popular. Y no puede ser que por manera artificiosa se quiera construir una mayoría de casi el 66% en la Ciudad de México cuando no fue lo que expresó la urna. Nos parece extraordinariamente delicado. Queremos advertir a la ciudadanía de la Ciudad de México y del país que esto está pasando y nos parece que prende una alarma cuando decimos hay un fenómeno no solo de nuevo régimen, sino de prácticas autoritarias por venir. Ya en el caso de la Ciudad de México es de alarma lo que ha sucedido y pedimos, por supuesto, que tengan claridad de que se va a dar seguimiento a esto que consideramos un atropello. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. No, hombre, ¿cómo perder tan buena oportunidad? A ver, estamos viendo cómo los paniaguados mienten como respiran. Yo esperaba que la representación de Acción Nacional emitiera una disculpa a la secretaria ejecutiva, porque le dijo que de un plumazo le estaban quitando 9 millones de votos. Tiene el documento en su mano y la lectura fue correcta. 10.107.000 y luego en la primera circunscripción 1.886.000. Y miente. Y todavía dice con su dedito que no, miente. No se disculpa y luego sueltan todo. O sea, es que no entienden que no entienden. No les voy a decir, hoy que estuve en La Lagunilla, cómo dice el pueblo que fue el resultado de la elección del 2 de junio. No se los voy a decir, porque ese les va a gustar menos todavía que los términos que he utilizado. Pero sí es evidente que hoy aquí estamos viendo cómo actúa la oposición y cómo algo que criticaban, esa bonita costumbre de meter un tema que no es tema por la puerta trasera. Estamos discutiendo la asignación de diputados de representación proporcional de la Ciudad de México. Me perdí. Aquí, por más que busco en el informe, no veo ese tema. Pero además se dice una actitud autoritaria de nosotros, pues si nosotros no somos la autoridad electoral ni en la Ciudad de México ni el nivel nacional. Ahora sí que alguien me explique. Y veo que a algunos consejeros que no les gustan mis términos, no se les mueve una ceja de que esté diciendo la representación del PRD una talante autoritario, fraude a la ley, fraude a la voluntad popular. De Jalisco no han dicho ni pío, donde hubo, por decirlo suave, un manejo desasiado de la paquetería electoral, por decirlo suave. Y eso, pero miren qué tranquilos. Y además ya ni siquiera se da cuenta la representación de Acción Nacional de la majadería. Hemos pasado del INE no se toca a no hagan eso. Ya los estamos viendo, ya los van a acusar también de tentación autoritaria cuando den a conocer cómo quedó la representación proporcional, porque claro que alcanzamos los 2/3. Y nosotros no hemos cambiado nuestro punto de vista, seguimos exigiéndole a los consejeros que no ganen más que el presidente y que se apliquen a las políticas de austeridad y que se hagan los cambios que se tienen que hacer. Aquí se dijo por la mañana que queremos desaparecer al INE. Cuando cambió de IFE a INE, nadie dijo que desaparecieron al órgano electoral. Nadie dijo eso. Pero no lo queramos cambiar a INEC, porque entonces queremos desaparecer. No querramos una reforma al Poder Judicial porque queremos desaparecer al Poder Judicial. Si Claudia Sheinbaum Pardo tendrá 2/3 en el Senado y puede decidir los ministros de la Corte que le tocan en su sexenio, y no queremos eso. No queremos el control de la Corte, lo que queremos es que haya justicia y un Poder Judicial independiente, que no sea corrupto. Y lo que queremos es que no nos roben ni votos, ni el patrimonio nacional, ni nada. Que no nos roben, no es mucho pedir. No es mucho pedir del pueblo. Y nosotros representamos al pueblo, perdón. Y la oposición también, pero se le olvida. Y la oposición solo responde un puñado. Son la cleptocracia que el pueblo no quiere más. No entienden que no entienden. Siguen sin asumir
Y luego el PRD me imagino que hizo su obituario, porque iba a ser yo una figura muy fuerte aquí, pero no la haré. Pero he visto que cuando a algunos pollos les cortan la cabeza para luego comérselos uno, así es el procedimiento. Sigue el cuerpo por ahí caminando, ¿no? Ya sin cabeza. Pues más o menos así está el PRD. Y es tristísimo, porque efectivamente hicieron de la opción de izquierda electoral más importante del país, que tenía el registro del Partido Comunista, hicieron lo que hicieron. Desaparecerlo, sepultarlo, envilecerlo, subordinarlo a la derecha, al PRI y al PAN, a sus asesinos, a sus represores, a sus opresores. Se los vuelvo a repetir. Y se sorprenden del resultado. Se sorprenden del resultado. El PRI y el PAN votaron el IVA del 10 al 15 siendo minoría. El IVA del 15 al 16, el FOBAPROA. ¿Le puedo seguir? La privatización, el despedazamiento en 5 partes de Comisión Federal de Electricidad, la entrega del petróleo, la deuda externa, cualquier cantidad de agravios para el pueblo. Y se preguntan, no, es que fueron los programas sociales. No, es que el presidente en las mañaneras decía que qué bueno era la 4T. No, bueno, ¿de veras piensan que el pueblo es tonto? Y el pueblo ya les demostró que despertó y que está ejerciendo su poder con toda firmeza, y siguen pensando que el pueblo es tonto. Por eso desaparecen como opciones electorales. Lo dije y lo repito, ¿qué va a hacer el PRI y el PAN? Es su problema. ¿Juntos siguen? Ya vendrán a decir su obituario en 2027. ¿Separados? Igual. Igual. No hay oposición desde ese lado. O sea, Movimiento Ciudadano, con lo que hizo en Jalisco, se pintan de cuerpo completo. Y aquí defendiéndolos, Acción Nacional, por la mañana. Bueno, está bien que... Y si todo lo que dijeran del DF, como dicen, suponiendo sin conceder que fuera cierto, pues lo impugnan. Pero ¿dónde está el talante autoritario que tenemos que ver en el asunto? Si es la autoridad electoral la que resuelve, pero además mienten. Además, mienten. Trabajo ingente el que hizo el Instituto Nacional Electoral con toda esta información que nos dan, se los agradecemos y los felicitamos. Tendremos críticas a cosas, seguro, pero sería mezquino no reconocerles el trabajo, con todas las diferencias que aquí hemos manifestado. Y no porque digan, van a decir, es que como dijeron que sí ganaron. No, eso lo dijo el pueblo. No fue el órgano electoral, perdón. Eso lo hizo el pueblo con su voto, con su determinación, con el ejercicio de sus derechos ciudadanos. A él se lo debemos. Al pueblo le debemos todo. Todo es todo, no solo lo electoral. Es el que mueve al país. Los pueblos mueven al mundo, crean la riqueza. Y al pueblo vamos a servir, vuelvo a insistir. Hablan de diálogo. ¿Cómo vamos a dialogar con semejantes majaderos? Con semejantes faltos de rigor intelectual, con semejantes, pues sí lo digo, farsantes, que dicen una cosa y su contraria, que no tienen el mínimo de consistencia, que no tienen el mínimo de seriedad, que no tienen el mínimo de honor. El mínimo de honor. Se tenía que decir y se dijo. Gracias.